Bueno, pues agradecer nuevamente una tarde más a los asistentes que estéis en esta nueva sesión formativa de Albelal, y esta tarde será sobre historia y uso del suelo en el territorio Albelal. Mi nombre es Katy Casanova, trabajo en la coordinación de la Asociación Albelal. Y bueno, ya mis compañeros en sesiones anteriores os han presentado brevemente qué es Albelal. Como sabéis, es una asociación que reúne a una serie de agricultores, ganaderos, empresarios, investigadores, etcétera, y que trabajamos por una restauración del paisaje a nivel holístico, ¿vale? Esta tarde le toca el turno a nuestro compañero Dietmar Roth, doctor en Historia, y que es el responsable del área de Cultura y Turismo de la Asociación Albelal. Bueno, pues Dietmar nos va a hacer un recorrido a lo largo de los siglos, ¿no? por los diferentes pueblos que han pasado por nuestro territorio. Recordaros y agradeceros, os voy a poner en el chat un link para pediros vuestra colaboración para hacer una encuesta después sobre qué os ha parecido y sobre futuras propuestas. Os agradecería que si tenéis un minutillo al terminar la sesión que pudieseis rellenarla, ¿vale? Y sin nada más, Dietmar, cuando tú quieras. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias, Katy. Pues buenas tardes a todos, espero que estéis todos bien de salud en estos tiempos de confinamiento. Veo gente de muy lejos, ¿no? De Holanda, Suiza y todo esto, así que os vaya todo muy bien en lo personal y en lo profesional, que es también un reto importante en esos tiempos. Y sin más, quiero entrar directamente en ese apasionante viaje, ¿no? Que nos va a acompañar ahora en los próximos 45 minutos. Que tiene que ver con un viaje de 1.400.000 años, ¿no? Así que vamos a empezar ya, porque si no, nos pilla el toro. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver. Esto. A ver. Ok. Como veis, bueno, algunas consideraciones previas antes de empezar, ¿no? Luego ya podemos entrar también en preguntas si tenéis al final. Primero quiero exponer un poco, bueno, si tenéis alguna pregunta de entendimiento, de las reflexiones y todo eso, si os parece, vamos a hacer al final de esa exposición. Una parte, el tema de la historia. La historia, ya sabéis que en Albelal trabajamos con un concepto de 4 retornos. Uno de ellos es el retorno de la inspiración, y la historia también forma parte de este retorno de inspiración. También algunas veces la gente dice, oh, la historia no es realmente una ciencia, sí, es una ciencia social, integra también otras ciencias como pues la arqueología, sociología, antropología, paleografía y otras ciencias auxiliares en el caso de esos temas de paleografía, esfaragística y todo eso, que tienen sus métodos de análisis, ¿no? Tanto de fuentes escritas como otros materiales. Y también, bueno, esto es un proceso continuo de debate, ¿no? Como en cualquier ciencia, abierto, así que no hay verdades absolutas y siempre está sometido a la revisión crítica, lo digo de antemano por lo que viene ahora. Así que verdades absolutas en ciencias no hay. No obstante, la historia y sus vestigios también son un importante recurso. No solamente es una ciencia, sino también es un recurso especialmente también turístico, ¿no? Ahí hago una mención al proyecto Destination Albelal, que estamos llevando a cabo con la TUI Care Foundation, que tiene que ver, entre otras cosas, con la puesta en valor del territorio Albelal como destino turístico, especialmente de turismo natural y cultural. Estamos ahora mismo con el mayor tour operador de turismo cultural de Alemania, que quiere incluir nuestro territorio en su catálogo de... También decir que prácticamente todos los paisajes de Europa han sufrido el impacto humano, ¿eh? Eso de los supuestos
paisajes intactos o casi vírgenes. Eso suena muy bien, pero realmente todos esos milenios han dejado una impronta humana más o menos fuerte en cualquier sitio de Europa. Y también, como entrada, que las actividades socioeconómicas del ser humano y se reflejan también en el paisaje, ¿no? Su forma de concebir la sociedad, la economía y la naturaleza como recurso. Y un poco para también levantar nuestra autoestima, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, estamos aquí en la zona interior, tanto de Almería, de Granada, de Murcia, sí, pero realmente somos las zonas más interesantes del Mediterráneo occidental, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a entrar ya en materia, ¿no? Como veis, tenemos un temario bastante amplio, no voy a entrar ahora en leerlo, ¿no? Porque vamos directamente al tema, ¿no? Ya sabéis dónde estamos en el sureste de España. Para los que no estáis muy familiarizados, porque veo que algunos son de fuera, estamos más o menos entre Murcia y Granada, ¿no? En el sureste, a unos 100 kilómetros de la costa en el interior. A ver. Y nuestro viaje empieza hace nada menos que hace 1.400.000 años. Y esto es un hito importante en varios aspectos, tanto por la ciencia como también como recurso en el debate de decir, pues bueno, la autoestima, que somos la tierra del primer ser humano del occidente de Europa, como también como recurso, ¿no? Como reclamo turístico. Estamos hablando del famoso hombre de Orce, que realmente tenemos nada más que dos fragmentos, que es un molar y un fragmento de un cráneo de un niño. Y bueno, la datación hace unos años de este molar pues arrojó esta cifra 1.400.000 años, ¿no? Es un Homo erectus, ¿no? Bueno, ya sabéis que hubo varias especies de seres humanos. Uno era el Homo erectus, que vivió aquí entonces hace unos 1,5 millones de años prácticamente. Y lo que sí es también interesante, porque esto, especialmente la toda la prehistoria y todo lo que se está investigando, realmente está en un proceso de revisión continua, especialmente por el tema de la genética, la paleogenética, también por los nuevos métodos físicos químicos de dataciones como la termoluminiscencia o torio-uranio, que realmente nos permiten llegar a resultados bastante sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, el director de las excavaciones, Juan Manuel Jiménez, en Barranco León y Ventamicena, el año pasado, el 2019, pues sacaron varios elementos de industria lítica, ¿no? de las primeras herramientas que utilizan estos seres humanos, que hay más indicios por los restos de herramientas que dejan que por los propios restos humanos. Pero bueno, es cuestión de tiempo y también de dinero, evidentemente, como siempre, ¿no? Si metemos el mismo dinero que se mete en Atapuerca, por ejemplo, yo creo que aquí vamos a tener muchas alegrías, ¿no? Pues dice en una publicación de la Universidad de Granada a principios de este año que realmente la industria lítica que se utiliza aquí en Orce es de lo más avanzado, casi 400.000 años más avanzado de lo que se podía suponer, ¿no? Realmente, si estáis pensando, habéis escuchado Atapuerca, del Homo antecesor, como dicen, de este ser humano, pues es realmente unos 800.000 a 1.000.000 de años, ¿no? Así que tenemos, bueno, se dio un título un poco rebombante diciendo, bueno, es realmente el Silicon Valley de la prehistoria. Bueno, eso también vende muy bien. Como ya os decía, hay importantes estudios paleogenéticos, ¿no? Hace algunos años se descifró el genoma de los neandertales, desde entonces ya sabemos que nosotros, cada uno de nosotros tiene el 4% de genes del neandertal dentro de nosotros, ¿no? Algunos más que otros. Yo tengo 67 alelos, ¿eh? Me hice yo el test genético. Bueno, sabemos que hubo varias especies humanas viviendo conjuntamente, ¿no? Aparte de los Homo sapiens, que como nosotros, cromañones, como se llamaba antes, estaban los neandertales. Desde hace unos años sabemos que existía otra
especie humana que era el hombre de Denisova, ¿no? Allí del centro de Asia, y otras que solamente conocemos por indicios genéticos, ¿no? Eran cazadores y recolectores. Y también allí, por favor, esta imagen que tenemos antes de los libros de texto, que eran los seres humanos que se enfrentaban valientemente contra el mamut con sus lanzas y todo eso, eso está muy bien. Era también una forma de dignificar el ser humano, ¿no? Dignificar en contextos de aquella época, los años 50, 60, pero realmente, por lo que vemos, seguramente nuestros antepasados, aparte de recoger bueno, cualquier tipo de valla o hierbas o todo eso, nutría muchas veces de carroña, ¿no? Por eso se accedían también a este lago, que era el lago que hoy en día forma buena parte del Geoparque de Granada. Era un lago en aquella época, en esas orillas, evidentemente, iban a beber los animales y muchas veces también fueron víctimas, bueno, del proceso normal de otras especies que las cazaban y si se quedaba algo ahí, pues el ser humano pues aprovechaba de estos restos, especialmente de las médulas, ¿no? de los huesos. Lo vemos por lo que se encuentra ahí y su tratamiento, porque se puede ver si fueron abiertos estos huesos, y además con herramientas, como ya decía. Vamos a dar un salto muy brusco, ¿no? Hasta hace unos 12.000 años. Ya sabéis que hubo varias glaciaciones, ¿no? Un enfriamiento del medio ambiente. La última glaciación, que termina hace unos 12.000 años, teníamos unos 10 grados menos en el medio ambiente, el nivel del mar estaba unos 100 metros más, ¿no? Allí también últimamente se piensa que el famoso mito del diluvio puede ser un poco el reflejo en la memoria colectiva de este fenómeno de cómo a la hora de subir el nivel del mar, cuando sube el mar con el calentamiento global, pues entra en lo que hoy en día es el Mar Negro. No sé si habéis visto, hace unos días salió en alguna revista científica que seguramente el mito más antiguo transmitido por forma oral se ha directado en Australia y que podía tener referencia a un hecho de hace 37.000 años. Bueno, ya sabéis que siempre hay un debate. ¿Qué paisaje nos encontramos aquí en la última glaciación? Pues un paisaje estepario, abierto y, bueno, casi sin bosques. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos no solamente por estudios paleobotánicos, esos son muy importantes. En nuestra zona se han hecho varios estudios paleobotánicos de la época del Paleolítico, de hace unos 25.000 años, también de la época de los metales. Bueno, en los últimos 25.000 años tenemos varias dataciones de la parte de Galera, de la parte de Vélez Blanco, que ha hecho especialmente una profesora de la Universidad de Jaén, que es María Oliva Rodríguez. Y esto se ha publicado en un libro que tiene que ver con la flora de los últimos 5 millones de años de la península ibérica. En la época ya más reciente, esa de la última glaciación, las personas no vivían tanto aquí en el territorio, sino eran nómadas, venían y se iban, venían a esta zona más fresca, desde la parte de las costas, venían a cazar en primavera y verano. Lo sabemos porque, por ejemplo, en la cueva de Ambrosio en Vélez Blanco se han encontrado muchos huesos de animales más bien jóvenes que indican, pues puede ser de la época esta de verano o otoño que se cazaba. Y para daros una idea lo laborioso que es hoy en día trabajar en estos temas de arqueología de aquella época, pues en la cueva Ambrosio se han excavado en los últimos 30 años unas 1.300.000 piezas que se están ahora aprovechando para diferentes tesis doctorales bajo la dirección del profesor Sergio Ripoll. Bueno, volver a decir que los Homo sapiens y los neandertales
fue en la península ibérica donde más tiempo convivieron, ¿no? Aunque la mezcla esta que podemos detectar en nuestro ADN se produce más bien en los Balcanes. Pero bueno, ya sabéis que especialmente en Gibraltar se han encontrado restos de Neandertal que son de los más recientes, ¿no? Y de esta época también ya estamos conociendo el primer arte de la humanidad. Siempre ha estado muy ligado esta discusión también si los neandertales ya sabían hacer arte. Hay una discusión desde hace un par de años bastante enconada sobre 3 puntos en España donde se ha encontrado arte que unos investigadores dicen que tiene 65.000 años, que sería entonces inconfundiblemente parte del legado de los neandertales, otros lo niegan, así que ya sabéis, es una discusión abierta, que no hay ciencia absolutamente cierta sobre esto. En nuestra zona, el arte rupestre más antiguo, se encuentra la cueva Ambrosia en Pelo Blanco, que es de la época solutrense, hace unos 3.000, 24.000 años, y la cueva no está excavada totalmente, y puede ser que todavía haya cosas más antiguas. Son dibujos y grabados de caballos, ¿no? Que indican también algo sobre el paisaje abierto en aquella época. Ahora llegamos a la primera revolución, ¿no? Que se ha llamado así, económica mundial, que es el neolítico, ¿no? El neolítico que se introduce, viene de la zona esta de Irán, Irak, Siria, ¿no? Donde ahora hay muchos follones, pues justamente de ahí vienen las técnicas que introducen la agricultura y ganadería, ¿no? También ahí hay mucha revisión, cada vez más atrás va el tema de la invención de la agricultura y ganadería, 12.000 años, 13.000 años, pues son datos cada vez más en discusión por nuevos hallazgos, por nuevas dataciones, como ya decía antes. A Europa llega toda esa tecnología seguramente a través de invasiones o procesos migratorios, vamos a llamarlo así, desde Anatolia, ¿no? De la Turquía oriental hacia Europa, ¿no? De allí se expande. Eso lo sabemos por los estudios paleogenéticos que ya mencionaba antes. Es muy difícil recuperar material genético de aquella época, pero bueno, se está consiguiendo. España también forma parte de esta red de institutos de investigación, especialmente Carlos Lalueza de Barcelona, los grandes genetistas que tenemos aquí en España. Bueno, él lidera un poco esto el Instituto Max Planck en Leipzig. Bueno, la gente llega a ser sedentaria, ¿no? De nómadas a seminómadas, sedentarias. Se empieza a domesticar la oveja y la cabra, más parte de los bóvidos y los cerdos. Se empieza a cultivar los cereales en diferentes estados, diferentes variedades antiguas del trigo, por ejemplo, luego el centeno. Se cultivan las legumbres, como guisantes, por ejemplo. Se empieza también, ¿veis? El salto muy grande que se da ahora en la tecnología. Se inventa la cerámica, que es un tema muy importante para almacenar y también para cocinar, ¿no? Hay una teoría del uso del fuego y de la cocina para hacer más digerible los alimentos y también posibilitar así el desarrollo más fácil del cerebro y las capacidades intelectuales, ¿no? Para no tener que gastar mucho en difícil que es digerir alimentos sin procesar. Hay una incipiente diferenciación social y de género. En el neolítico, ya para finales del neolítico, se nota que algunos parecen que tienen un estatus social más no tan igualitario como al principio, que también se diferencian los papeles de mujeres y hombres, que luego ya se va acentuando con la época de los metales, ¿no? Importante también en el arte, pero también como tema de la religión o creencias en aquella época son la figura de los chamanes. Aquí en el territorio de Alvear tenemos una figura un poco emblemática, ¿no? De un chamán. Se supone que puede ser un chamán que es el brujo, hechicero de la cueva de los letreros, el blanco, que es de la época neolítica.
que veis ahí a la derecha, abajo, en ese dibujo, esa figura que puede ser que lleva una máscara con cornamenta, a lo mejor de macho cabrío, lleva hoces en la mano, que hace referencia también a la agricultura. Bueno, puede ser que estuviera vestido de un tipo de capa de animal, ¿no? Que como lo conocemos también de panes de Siberia, o también una referencia más lejana de los indios en Norteamérica con las plumas y todo esto, ¿no? Las máscaras. Bueno, y el arte rupestre asociado a esto ya es otro diferente que también nos indica algo sobre lo que es el proceso intelectual, que es el arte rupestre levantino esquemático, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 98, y que tiene que ver con intentar expresar con procesos más complejos, por eso ya es más esquemático, son otras formas de expresarse con otra forma de convivencia, ¿no? Es un reflejo de un cambio en la sociedad, pero bueno, no podemos decir realmente más sobre esto, solamente constatar el hecho para que tengáis una idea de la envergadura de este proceso artístico en el Levante español, donde se dan en las 6 comunidades autónomas, desde Cataluña hasta Andalucía, estos fenómenos artísticos normalmente en abrigos, ¿no? en medias cuevas, no en cuevas como en el Paleolítico, pues hay más de 1.200 y se van aumentando estos hallazgos. También gracias a potentes escáneres, también por buscar al aire libre, no solamente en sitios resguardados, que ya hoy en día nos permiten esos escáneres encontrar el patrimonio que antes no estaba. Vamos a dar otro paso, tenemos que ir un poco rápido, lo siento, pero bueno, la historia es muy completa en nuestro territorio. Hay un salto definitivo, ¿no? Bueno, el impacto del neolítico, evidentemente, como podéis imaginar, es crear superficies de cultivo, también de pastos, para esta incipiente forma nueva de hacer, bueno, economía de alguna manera, ¿no? De sustento, ¿no? De cultivar los productos. En la época de los metales, que empieza en nuestra zona con la cultura que se conoce por los Millares, ¿no? Que es un nacimiento cerca de Almería capital, pero irradia al sureste de España, durante un milenio más o menos, se empieza a percibir un importante cambio, ¿no? Tanto a nivel social, con una sociedad más jerarquizada, por lo visto ya con ciertos temas de conflictos bélicos, vamos a decirlo así, porque son ya núcleos poblacionales con murallas y con fortines, como el propio Millares. Antes la gente vivía en pequeños pueblos, aldeas de 50 a 100 personas, ya aumenta la población y aumenta también la fisonomía, el urbanismo de estos yacimientos, ¿no? De eso tenemos varios en el territorio. Estudios recientes demuestran también que hubo un prolongado periodo de sequía y al final este periodo, alrededor de 2200 a.C., debido a esos fenómenos climatológicos, se produce una ola migratoria importante de una confederación de tribus que se llama Yamnaya, que vienen del centro de Asia, donde está hoy en día el Volga, más o menos, en Rusia, y que se produce y realmente llegan a todos los rincones de Europa. Hubo el año pasado una discusión muy enconada y muy agria entre un gran equipo de expertos portugueses y americanos, porque los americanos decían en algún comentario que realmente se había sacrificado toda la población masculina de la península ibérica, y se pensaba que se habían matado, ¿no? Genocidio,
que realmente ha sido desmentido por los investigadores portugueses y españoles, que sí hay un cambio importante en la genética que tiene consecuencias hasta hoy en día, pero realmente no se puede hablar directamente de un exterminio, pero más bien de un proceso complejo de proceso social. La edad es la edad del cobre, ¿no? Es este primer metal que se está trabajando, un metal blando que seguramente se utilizaba para también objetos de prestigio social. El territorio son las actuales provincias de Almería y Granada, Murcia y parte de Alicante. Eran pequeños asentamientos fortificados, como yo decía, bueno, menos los millares que tienen hasta 3 murallas, con casas redondas dentro. La economía se basaba en la ganadería y en los cereales. Había artesanía, aparte del cobre, también de los útiles de piedra, ya más sofisticados. Ya decía, las incipientes jerarquías, la evidencia de una tala masiva de bosques, seguramente no solamente para los pastos, sino también para utilizar esto como combustible para la fundición de los metales, que son datos que acaban de publicarse hace una semana en un proyecto de la Universidad de Plymouth y de Copenhague que se llama Deforesting Europe. Bueno, y vamos saltando en el tiempo. La siguiente cultura, y seguramente tiene que ver con ese proceso genético migratorio de las tribus estas que vienen de la zona del Volga, es la cultura del bronce, y aquí especialmente la cultura del Argar, ¿no? Siempre tenéis arriba a la derecha un mapa donde os indica un poco la expansión, ¿no?, de esta cultura en el contexto de la península ibérica. Veis que es justamente esta zona nuestra de Murcia, Almería, parte de Granada, llega hasta Jaén, sur de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es también una sociedad basada en agricultura, ganadería, metalurgia, elaboración de textiles. Se llama así el Argar por un yacimiento que se excavó por parte del Instituto Arqueológico Alemán en los años 60, cerca de Antas, ¿no?, en Almería. Es un pueblo en aquella época de hectárea y media, de unos 500 habitantes se calcula. La cerámica, a diferencia de la cerámica que vimos antes, ¿no?, de los millares, que son muy sugerentes, además cuya decoración, como los ojos soles famosos, muchas veces luego se encuentran también en el arte rupestre de la misma época, ¿no?, como aquí en la cueva del Gavar, en Blanco. Aquí tenemos una cerámica muy fina, muy elaborada, muy pulida, pero sin decoración alguna, ¿no? Así que es una cerámica muy sugerente. Y uno de los yacimientos más emblemáticos en nuestro territorio aquí es evidentemente el Castellón Alto en Galera. Recomiendo, de verdad, si no lo conocéis, ir al Castellón. Previamente recomiendo la visita al excelente museo, es pequeño pero muy bien hecho, de Galera, donde está la famosa momia de esta persona que se excavó ahí el último día de las excavaciones en el Castellón Alto. Además lo excavó un amigo mío, Martín Aro. Realmente es fascinante, ¿no? También luego el emplazamiento, su situación como la Acrópolis sobre el valle del río, y la estratigrafía, donde se ve perfectamente como la Acrópolis de este asentamiento vive la élite social, y luego ya conforme que va bajando la importancia social, también va bajando el hábitat, ¿no? Así que es paradigmático y de gran belleza. Eso también es importante. El siguiente salto en la cultura, ya sabemos, siempre ha existido la discusión. Estos cambios culturales se producen por invasiones que muchas veces se decía que vienen del norte de África, ¿no?, o son evoluciones culturales que se producen por dinámicas propias de cualquier sociedad, ¿no? Que hoy lo que era nuestro antepasado en la Edad Media, ni siquiera en la época de Cervantes. Pues no lo sabemos.
El siguiente fenómeno cultural que nos importa aquí en nuestra zona es realmente, oye, pero nada, ahí hay un error que es 1000 a 200 a.C., no 2000 a.C. De la época de los íberos, ¿no? Que era también una cultura que se divide en varias tribus, pueblos, que aquí en nuestra zona son los pastetanos, ¿no? Ya sabéis que el nombre de Baza se supone que viene de Basti, que era más bien la capital de este territorio, ¿no? Y que además está en un intercambio muy fructífero en niveles económicos y culturales con los asentamientos que se están formando en la costa española, en toda la costa mediterránea, e incluso la atlántica alrededor de Cádiz. Ya sabéis que vienen los fenicios, ¿no? Cádiz es la ciudad más antigua de Europa, ¿no? de 3000 años. Luego los cartagineses, que son los fenicios que en principio emigran a Cartago, en Tunisia, y luego ya de allí, bueno, establecen aquí en Cartagena, Cartago Nova, o como ellos lo llaman en fenicio Cart-Hadash, ciudad nueva, un emporio, una colonia, especialmente para controlar todo el tema de la minería. Ya sabéis que la península ibérica es un poco la California de Europa, ¿no? Donde extraen todo tipo de minerales, el oro, el plata, hierro, bueno, de todo, ¿no? Hasta hoy en día, hasta que hoy en día se está abriendo otra vez la mina de Alquife, ¿no? Como ya sabéis. Bueno, y ahí se producen unos contactos, ¿no? Porque realmente esas colonias de griegos y fenicios buscan el comercio con las tribus, con los pueblos que viven al interior de la península, ¿no? La sociedad íbera está muy jerarquizada, muy guerrera, tiene unas consonantes bastante interesantes también por la importancia de las famosas damas, ¿no? Que se supone que pueden ser sacerdotisas, y aquí en el territorio, eso lo conocéis perfectamente, tenemos dos damas, una más grande que la otra, una más antigua que la otra, que es la Dama de Baza, que es del siglo IV a.C., que es una auténtica maravilla. Si queréis verla, está el original, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero una reproducción muy buena en Baza que os recomiendo visitar, pues es impresionante. Y en Galera una diosa, seguramente Astarte, una diosa fenicia que viene como un objeto de importación del Levante, bueno, de la zona del Líbano, que tenéis aquí a la derecha, que se encontró en una de las tumbas en Tutuji, ¿no? El yacimiento que tenemos en Galera. Así que, vamos, tenemos aquí dos brillantes hallazgos, ¿no? En nuestra zona. Momento, vamos para atrás. Importante, los productos agrícolas, ¿no? Y ahora no solamente estamos hablando de cereales, estamos hablando de la primera producción de vino, del aceite de oliva, y bueno, volvemos otra vez a las legumbres, ¿no? Pero los nuevos cultivos aquí son importantes el vino y el aceite de oliva, ¿no? Son dos de los tres pilares junto a los cereales de la dieta mediterránea. La producción de hierro, ¿no? Es la edad de hierro, también en otras partes de Europa se llama así, ¿no? La edad de hierro, el milenio antes de Cristo, ¿no? Es la zona de Hallstatt, en Austria y todo eso. Y importante también es el uso del esparto, ¿no? Tenemos ya referencias del uso del esparto de hace unos 7000 años, ¿no? Las famosas esparteñas, ¿no? Alpargatas que vemos en el Museo Arqueológico Nacional. Incluso en la cueva de Ardales en Málaga se dice, en un proyecto de investigación de los últimos años, que se habían encontrado unas trenzas de esparto de hace 30.000 años, pero eso está muy en la discusión, ¿no? Como muchas cosas voy a decir. Pero la importancia del esparto es tal que, por ejemplo, los autores como Plinio, los autores romanos llaman a toda la parte de Cartagena y bastante para adentro en el hinterland, campus spartarios, ¿no? Y otra de las consecuencias del contacto cultural de los
íberos con los griegos y fenicios es el desarrollo del primer alfabeto escrito que tenemos aquí en la península ibérica. Ya sabéis que los fenicios son los primeros que lo utilizan, un alfabeto, y luego los griegos, ¿no? Vamos, el salto del Imperio Romano, que durante casi 8 siglos es determinante para nuestra forma de nuestras culturas y sus influencias posteriores, ¿no? A partir de la famosa Segunda Guerra Púnica, ¿no? Con Cartago Nova, y se implanta una administración centralizada desde Roma, la red de carreteras, que uno de los grandes recursos también turísticos, pero también el hecho histórico es la Vía Augusta, ¿no? Que conecta realmente parte de Linares y Cádiz con Roma, ¿no? Que pasa por todo nuestro territorio, que sube luego por Barcelona y entra a la península itálica. Se desarrolla una agricultura de secano de grandes dimensiones, especialmente la producción de cereales, pero también de aceite de oliva o del vino, porque se exporta no solamente por estas vías, sino más bien por los puertos como Cartagena, por barco a Ostia, el gran puerto de Roma. Y si vais a Roma, hay ahí un sitio que se llama el Monte Testaccio, que es un montículo que realmente es nada más que la basura de millones de ánforas que vienen, la mayor parte de la Bética romana, aquí, otra zona, con vino y aceite de oliva, que se guarda ahí, y el famoso garo, ¿no? Que era realmente como el ketchup de la antigüedad, ¿no? Que era un fermento de vísceras y vísceras de pescado y el pescado mismo que se producía aquí en toda la costa mediterránea de Murcia, Andalucía, en grandes recipientes que se han excavado muchos, y que realmente tuvimos el gusto el año pasado en unos talleres gastronómicos que organizamos con el proyecto National Albelal de reproducir este garum, ¿no? Que en principio puede sonar un poco raro como comida o como pero oye, no está mal, no está mal. Si conocéis las famosas salsas de pescado de Asia, pues más o menos por ahí anda la cosa, ¿no? Es un condimento interesante. La agricultura romana vive también de la innovación tecnológica, tanto del arado como también de los molinos hidráulicos, que no son un invento de la Edad Media, como se decía en los años 50, investigadores franceses, pero hasta alta tecnología. Y debajo del mapa tenéis una cosechadora cuyo relieve, este relieve se encontró en la parte de la provincia de la Galia romana, ¿no? Entre Alemania y Francia, y realmente nos demuestra que hubo bastante innovación en aquella época. En nuestra zona, además, destacan las grandes ville rustiche, que son grandes explotaciones agrarias que se llevaban, normalmente los dueños vivían en Roma o en grandes capitales también aquí, y se administraba por un administrador, normalmente llevado por esclavos, ¿no? Que acordaos de la época de la escuela, ¿no? Una sociedad basada en esclavos. Y pues, bueno, que tenemos ejemplos importantísimos. Esas explotaciones, esos ville, además se conocen luego en muchos nombres de sitios, ¿no? Donde se dice billar, por ejemplo, en Chirivelo o algo así, eso viene de la vila, ¿no? De esa vila romana que trabajan para la exportación, ¿no? Para tener grandes ingresos con grandes exportaciones de cereal, vino y aceite. Y aquí nuestra zona importante, vestigio, unos más grandes, es un hallazgo bastante reciente del Teatro Romano de Guadix, ¿no? Que se encontró hace unos años, en 2007, que se excavó en parte, ¿no? Que realmente es un sitio de dimensiones impresionantes, ¿no? Guadix es además un sitio donde también tenemos la primera constancia de cristianos, es el primer obispado de
de España, y además ahora mismo estamos en un proceso de puesta en valor, una ruta de especialidad que va de Caravaca a Guadix o viceversa, justamente para poner también en valor este gran patrimonio. Bueno, ya sabéis que luego viene la famosa historia de los reyes godos, ¿no? Antiguamente me parece que en España había que aprender la lista de los famosos reyes godos, que serían Encordio, además con los nombres que tienen. Mi propio nombre es de este origen, Dietmar. Bueno, se produce un desmembramiento por diferentes causas en las cuales no vamos a entrar, una serie de invasiones de tribus germánicas desde el año 406, son muy convulsas, pero en nuestra zona es más compleja todavía. Aquí pasan los famosos vándalos, ¿no? Que no tienen buena fama, ¿no? Como hoy en día todavía dice el adjetivo, ¿no? De ser vandálico. Algunos quieren sacar el nombre de Andalucía de Al-Andalus o algo así. Bueno, eso es una historia un poco también muy discutible. Pero aquí hay un hecho más interesante todavía. El imperio romano, que se divide en dos, cuya capital es luego Constantinopla o Bizancio, intenta en el siglo VI recomponer este gran imperio romano de su mayor esplendor y conquista, entre otras cosas, el sureste de España, ¿no? Justamente nuestra zona. Entonces aquí tenemos realmente la zona de contacto entre estas tribus germánicas, ¿no? Que son los visigodos mayormente, es la que al final se impone sobre los demás, son los juevos y los demás tribus, y esos bizantinos, ¿no? De todas formas, estas tribus germánicas tienen una muy exigua élite de invasores, son muy pocos, se calcula unos 100.000 visigodos que invaden la península ibérica. Además, entre ellos están muchas veces peleados por temas de poder. Luego hay un problema también añadido religioso, porque los visigodos son de una vertiente del cristianismo que se llama arianismo, mientras contra el catolicismo que, por ejemplo, luego se apuntan los francos, ¿no? Que Carlomagno y toda esa gente. Y todo esto es una muy exigua capa de élite sobre una gran masa de hispano-romanos, ¿no? Gente de origen celta, de origen íbero, o de donde sea, que se había formado y eran ciudadanos romanos. Ya sabéis, desde el año 212, todos los habitantes del Imperio Romano tenían la ciudadanía. El siguiente salto, muy importante, ¿no? Agricultura del secano de los romanos, y ahora llegamos a la invasión y el dominio de la cultura hispano-islámica desde el año 711 a 1492. Y se produce en el siglo VIII, justamente, bueno, el detonante es otro lío interno entre los visigodos por la sucesión, ¿no? Ya conocéis la famosa historia del rey Rodrigo, Ebitiza y todo eso. Y una de esas facciones realmente está llamando como ayuda a este Islam en plena expansión que acaba de conquistar la parte de Marruecos y Argelia sobre 672. Y entonces se produce una invasión y realmente una serie de invasiones. No, es que no vienen todos de golpe, no se podía. Se calcula que al principio venían 6, 7 o 10.000, la famosa batalla de Guadalete, donde pierde la batalla la vida del rey Don Rodrigo, y luego la conquista rapidísima de toda la península ibérica hasta la invasión a Francia. Otra vez nosotros aquí en nuestra zona somos un poco particulares, porque pertenecemos a una denominación visigoda que se llama el Ducado de Teodomiro o Tutmir, que hace un contrato, un convenio de armisticio, reconocen la supremacía de los musulmanes, pero conservan su autonomía pagando impuestos, claro, como siempre. Un tema de dinero y de poder y de reconocer. Un poco de agua. Bueno, entonces, hablando de agua.
Agua, porque esta civilización realmente nos introduce los sistemas de irrigación y sus formas de gestión, ¿no? Ya sabéis que los tribunales de agua, como el de Valencia, son los más antiguos de Europa, ¿no? Igual como el parlamentarismo en Europa nace en Islandia, pues los tribunales más antiguos los tenemos aquí, en Valencia precisamente, o el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, que fuera además reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO de carácter inmaterial en el año 2000, ¿no? Y además nos traen nuevas tecnologías como los canals, ¿no? Esos sistemas de túneles para captar agua, las acequias, las norias. Bueno, además son nombres, como veis, que tienen de origen árabe, ¿no? Si os interesa, unas 4.000 palabras del español mayormente relacionadas con la agricultura tradicional y artesanía son de origen árabe. Implanta nuevos cultivos, ¿no? Como el arroz, ¿no? Que tenemos en Calasparra, ese magnífico arrozal, ¿no? Las berenjenas, las palmeras daquileras, el azúcar, el algodón, naranjas, limones, bueno, todo lo que tenemos aquí en las buenas huertas que tenemos en nuestros territorios, en Murcia, ¿no? En Valencia. Y un sistema de uso muy intenso de las huertas, ¿no? Con rotación de cultivos, policultivo, varias cosechas al año, y bueno, nuestras vegas que son realmente esos relictos que realmente merecen ser protegidos y además utilizados de forma sostenible. Es un tema, bueno, aquí no podemos profundizar, pero con el tema de la agroindustria y temas de lechuga y brócoli, se está cargando todo este legado sostenible de agricultura, producción de alimentos. Otro tema interesante, la producción sedera, ¿no? Que durante cientos de años nuestra zona era la gran zona de producción de seda en España, ¿no? Se dice en el año 1000, en Pechina, al lado de Almería, había 1000 telares que producían seda para el resto del Mediterráneo prácticamente. Y importante también, y esto también se me olvidó decir en la época romana, que es que se empieza a escribir científicamente sobre agronomía, ¿no? En época romana especialmente es aquí un garitano que se llama Columela, pero en época de los árabes tenemos varios escritores muy importantes. Uno de los más importantes era un sevillano que se llama Ibn al-Awam, que vivía en el siglo XIII. Avanzamos. Nuestra zona realmente se va configurando, la zona albelal, insertado prácticamente en el reino o sultanato de Granada, ¿no? Que existió durante 260 años. Ya sabéis, la Alhambra y todos esos vestigios en muchos pueblos, los baños que tenemos en Baza, bueno, tenemos muchísimos restos, pero especialmente también en paisaje agrario, una agricultura basada en el minifundismo, ¿no? Que realmente desde allí lo tenemos. Es una sociedad, como ya desde el año 711, donde la religión y Estado son inseparables. No es como en el Occidente, que existía una iglesia, un papa, y por otra parte el Estado, el emperador, los reyes y todo esto. No existe en la sociedad islámica un clero en el sentido como lo tenemos nosotros, ¿no? De curas y todo eso. Los imanes tienen otra figura. La mezquita son realmente los centros de la vida social, eso también es importante. Y sí hay un relicto también que en algunas comarcas todavía tenemos, como en Castril o en otras zonas de Sierra Nevada, que son los bienes raíces, que son fundaciones pías para financiar tanto el culto islámico como también fundaciones pías a favor de los pobres o los jóvenes. Hay una figura muy interesante en Castril, no sé si al final se va a investigar, que estaban viendo desde el CSIC de Zaidín con otras universidades. Bueno, Las Vegas irrigadas, pero también hay que decir, los musulmanes, hispanos musulmanes, vamos a llamarlo así, no solamente trabajan La Vega, tenían también extensos secanos, ¿no? Pues tenía que producir también cereal, y eso no solamente se hacía en los bancales de Las Vegas, sino también en zonas extensas en otras zonas. Y luego, pues, bueno, otros temas que son interesantes aquí son las situaciones fronterizas que teníamos durante esa existencia del Reino de Granada con la parte colindante de Jaén,
de Andalucía Occidental y con Murcia, ¿no? Y todo esto se ve con un montón de restos de castillos o torres vigías, atalayas, que conocemos y que además son importantes como recursos turísticos. Todo ese tema del Reino de Granada termina en una de las primeras guerras modernas entre 1482 y 92, con la famosa Guerra de los Reyes Católicos, con una brutalidad inaudita, por ejemplo, el genocidio de Baza, ¿no? Donde se pasa por cuchillo a toda la población masculina y esclaviza a la población infantil y femenina. Pero donde se experimenta, y eso para los que les gusta un poco la historia militar, donde se experimenta los primeros atisbos del uso combinado de las picas y armas de fuego, que son luego los tercios españoles que garantizan el dominio de las armas españolas durante 200 años en Europa. Bueno, a partir de la conquista, tanto el Reino de Granada como anteriormente el Reino de Murcia, instaura aquí un sistema que es el sistema feudal, ¿no? Que existe realmente hasta el siglo XIX, hasta la implantación del Estado moderno, que es una sociedad jerarquizada, dividida, como ya decía, entre iglesia y señores territoriales. Los estamentos eclesiásticos y nobiliarios estaban exentos de pagar impuestos, no podían tampoco trabajar. Toda esta carga la llevaba el pueblo llano, ¿no? Que pagaba impuestos y trabajaba. La división entre Estado y de Iglesia llega a tener cada uno su derecho propio, su propia hacienda también. Y en vuestros pueblos veis, por ejemplo, las famosas tercias, muchas veces una tercia de la Iglesia, y otra del señor territorial o del rey, ¿no? Hay al principio, durante unos casi 100 años, una convivencia entre vencedores, que son los cristianos viejos, y los vencidos, los musulmanes, que son mudéjares, ¿no? Musulmanes bajo el dominio cristiano. Y luego, cuando la primera guerra de la Alpujarra sale mal a los musulmanes, pues son moriscos, ¿no? Obligados a bautizarse o tener que ir al exilio, ¿no? Muchos descendientes de estos exiliados, luego también los moriscos, viven hoy en día en Marruecos, Argelia, Tunisia, ¿no? Por ejemplo, y conservan este legado. Y los reyes católicos, en su caso, ya premian la lealtad y los servicios de los nobles que estaban en la guerra de Granada con la concesión de señoríos, ¿no? Que es realmente lo que predomina en nuestro territorio alveolar, por ejemplo, en los Fajardo, en los Vélez y Almanzora, en Mendoza, en la parte del estado de Cenete, los Enríquez, en Baza, Orce y Galera, los Duques de Alba, en Huesca, la Puebla Fadrique. Bueno, no vamos a profundizar esto. Y estos nobles, entre otros ingresos que perciben, dan las llamadas mercedes de tierra. Eso sí es importante para el tema de nuestro territorio, porque se van talando bosques y roturando montes para ampliar los cultivos, a cambio de pagar un impuesto extra para los señores territoriales, ¿no? Para aumentar los ingresos de la hacienda del marqués o del duque o lo que sea, ¿no? Y realmente son, junto a las salas masivas del siglo XIX, ya cuando el sistema liberal se impone, los causantes del gran bueno, deforestamiento, ¿no? de nuestra zona. Por favor, olvidaros de la famosa historia, siempre la línea urbana. No, se perdieron los bosques, o bien en la época de los romanos con las galeras, o la construcción de la Armada Invencible. La Armada Invencible, esa famosa que iba en 1588 contra Inglaterra, esta se construye con madera que traen de Noruega. Así que, por favor, estas cosas ya son insufribles. Olvidarlos. Otro tema importante en aquella época es la asociación de señores de ganado que se llama la Mesta, ¿no? Que controla millones de cabezas de ganado y cuyo funcionamiento de la transhumancia, ¿no? Que conocéis por las vías pecuarias, como las cañaras, los cordeles y todo esto, todavía han dejado 125.000 kilómetros de estas vías pecuarias a nivel estatal, protegido por la ley desde el 95 y en parte deslindada y puesta en valor en nuestro territorio también. Y un hecho importante también, pues tengo que darme prisa, desde mediados del siglo XVIII
hay un continuo aumento de la población realmente hasta hoy en día. También en nuestra zona, para daros un ejemplo, aquí en el caso de Belblanco, la población pasa de 1.700, a mediados del siglo XVIII, de 3.300 personas a 8.000 en los años 60 de este siglo XX. Lo cual también significa más demanda de tierras de cultivo porque se necesitan más alimentos y recursos como son la madera. Ahí estamos otra vez con el tema de la tala de los bosques. Y aquí tengo un poco 4 imágenes de lo que es el símbolo del poder de aquella época, en el que son los castillos y las iglesias. Arriba a la izquierda, Beleblanco con su castillo, a la derecha el castillo de la Calahorra en Guadix, abajo a la izquierda la iglesia de Bellerrubio y a la derecha la catedral de Guadix. Bueno, entramos ya en la época contemporánea prácticamente, ¿no? En el siglo XIX se produce una cosa importantísima, ¿eh? El paso del antiguo régimen, como se llamaba el Estado feudal, al Estado liberal, que es realmente que se causa con la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia, el tema de la invasión francesa, todo el proceso este. El cambio del concepto del vasallo, que era la persona que vivía en la época anterior, al súbdito, pero todavía no al ciudadano. Eso ya cuando se instaura la democracia. Se emula realmente el sistema francés en todo, ¿no? La división en las provincias en 1833, el partido judicial en 1863. Se produce también un proceso que se conoce como la desamortización, que es pasar tierras que están vinculadas, por ejemplo, a la iglesia o fundaciones, pías y todo esto, se sacan al mercado, al libre mercado inmobiliario, se produce un traspaso de propiedad de un 25% de la superficie de España, y se vende y se arrienda, que normalmente se hace con esa propiedad la gran burguesía, que también son artistas, igual como los señores nobiliarios de antes, que vivían normalmente en la corte. Estos burgueses normalmente viven en Madrid o en grandes capitales. Se conciben ciertos bienes comunales también como propiedad privada. Uno de los temas más trascendentes es la propiedad del agua, por la ley de aguas de 1879. A raíz de esto se constituyen los sindicatos de regantes, donde predomina enormemente el voto de los más poderosos locales. Se expande la agricultura hasta la crisis de los años 1880. Hay un fenómeno de expansión brutal de la minería en el sureste de España. Primero por lo de encontrar plata en la zona de la Almanzora, pero luego también la minería de hierro en otras partes del territorio, ¿verdad? Y consecuentemente porque se necesita para la fundición de esos metales un montón de combustible, pues la tala masiva también de árboles. En España se produce una industrialización tardía y desigual. Desde luego nuestra zona es una de las menos industrializadas. Caracteriza también esta zona una altísima tasa de analfabetismo, ¿no? Hasta casi un 80%, recién entrado el siglo XX, y una deficiente red ferroviaria que, bueno, especialmente aquí nos dificulta bastante conectar con el mercado nacional, ¿no? Y nada más, en el siglo XX grandes fenómenos de cambio. Primero, la constante disminución de importancia de la mano de obra empleada en el agro, ¿no? Veis aquí algunas cifras que he puesto a mano derecha. Esa estadística, ¿no? Desde el 66% hasta el 4,7% en el empleo, y también en el Producto Interior Bruto. Bueno, las situaciones gravísimas de la guerra civil y la total errónea política de autarquía económica del primer franquismo, ¿no? Realmente hasta años finales de los 50, cuando ya empieza este gobierno tecnócrata, ¿no? de
trabajar de otra manera, ¿no? Con ese famoso fenómeno del mercado negro, del extraperlo, la emigración masiva y de temporeros a Francia y Alemania, ¿no? Que muchos de vosotros, vuestros padres o abuelos lo han experimentado, ¿no? Y ya, como ya decía, después del famoso cambio del 59 en la configuración del gobierno de Franco, pues empieza el desarrollismo, ¿no? También el tema del turismo. Y todo esto coincide con la famosa Revolución Verde, ¿no? La introducción de la maquinaria, los tractores en la agricultura, los fertilizantes, pesticidas, que también significa menos necesidad de manos de obra, ahí la emigración. Y realmente, pues, otro hito importante es el 86, el ingreso de España en la Unión Europea, ¿no? Y lo que significa con la PAC y los programas de desarrollo rural. Y nada más, los retos que tenemos, ya sabéis todos, eso hemos hablado mucho, los efectos del cambio climático, la erosión de los suelos que tenemos aquí, la escasez de agua y el mal aprovechamiento de la biodiversidad y el despoblamiento, que es un gran problema que está otra vez en la discusión desde hace un par de años. Así que muchísimas gracias y perdonad que me he excedido un poco. Bueno, muchas gracias, Dietmar. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle? Tenemos dos opciones, podemos hacerlo a través del chat, la podéis ir escribiendo, o bien de uno en uno vais abriendo vuestro micro y podéis preguntarle. ¿O todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Bueno, deciros una cosa, está mucho por investigar. Me he saltado un poco ya el tema de la historia moderna y contemporánea, pero especialmente en el tema de la historia local, que hay algunas instituciones aquí a nivel comarcal, como la revista Lezana o el Centro de Estudios Pedro Suárez y otras iniciativas, pero queda muchísima documentación sin explorar, sin utilizar sobre nuestro territorio, porque al final esto de estudiar los procesos históricos a nivel local, a nivel microhistórico, como se llama esta tecnología, metodología histórica, es muy importante para comprender cómo se ha formado nuestro medio ambiente. Esto no es un capricho en sí, eso nos ayuda a comprender cómo se ha formado lo que nos rodea, qué procesos han sido. Hombre, eso de sacar luego conclusiones es siempre deseable, pero que lo que decían algunos romanos, ¿no? Historia magistra vitae est, no es realmente así, no es la que nos va a enseñar el futuro, pero nos puede explicar procesos y nos puede alertar sobre ciertos procesos. Y hay muchos por investigar, tanto a nivel documental. Ahora que veo ahí a Paco Fuentes, pues, hola, querido amigo, nuestro amigo Jesús López García, ¿no? Que ha escrito 2 libros bastante interesantes de historia oral, ¿no? De recoger todo ese proceso de cómo se vacía el campo, el proceso de los años 50 para acá. Eso también es muy importante, hacer talleres de historia oral, de recuperar nuestra historia a nivel local. Y esto puede hacer cualquiera. No hay que ser historiador profesional, además en Internet hay muchos recursos. ¿Cómo se hace esto? Animo a todos, de verdad, de trabajar en esa línea, porque primero te explica tu propia historia, pero también es bonito, y para los mayores también es una forma de darle aprecio, de preguntar por sus opiniones y hacerles partícipes, ¿no? Ahora que hablamos tanto de los mayores, en cuanto podamos sentarnos otra vez juntos sin riesgo de contaminación, pues animo a esto. Bueno, Paco. Bueno, simplemente agradecer a Dietmar su exposición. Cuando una exposición es tan densa, tan intensa, tan amplia, nos quedamos sin palabras. Más que una pregunta sería seguir hablando gustosamente y sobre todo esa ilusión por esa microhistoria que parecía que la historia de los pueblos no tenía sentido y la historia de los pueblos le da sentido a la historia general. Sí, mucho.
Y allí nos hicieron un gran favor unos italianos, un tal Giovanni Levi, que escribió un libro muy precioso que coge el caso de un molinero que está preguntado por la Inquisición, bueno, preguntado, hace la tortura y toda esa cosa, y él explica el mundo como un gran queso y nosotros somos como los gusanos, ¿no? Y de ahí sale el concepto de explicar con hechos locales procesos sociales y económicos más complejos. Y esto podemos hacerlo de forma muy bonita porque tenemos material para aburrir. Yo he abierto en mi vida miles de legajos de documentos de los últimos 500 años y estaban sin utilizar en esos 500 años. Así que os animo. No es muchas veces fácil de leer esta letra, pero vale la pena y muchas veces además da lugar a incluso de crear novelas históricas. Incluso se ha puesto un poco de moda, ¿no? La novela histórica local o coger algún hecho histórico como pretexto. Hay en Francia, en Alemania, una tendencia a la novela criminalística local, ¿no? Incluso con rutas tipo safari, de valor turístico. Todo esto es un recurso también. Es conocer tu historia, pero también es crear un valor añadido. Vale, Dietmar, Tamas nos está preguntando cuándo se plantó el primer huerto de almendros y quién trajo la cultura de la almendra al territorio alvear. Sí, buena pregunta. La almendra documentada realmente, documentalmente, la tenemos desde época tardio musulmana, seguramente desde antes, pero la plantación masiva, como a lo mejor tú te refieres, es más bien a partir de los años 50 como una estrategia de diversificación, ¿no? Pero masivamente realmente es un fenómeno en los últimos años, ¿no? Pero bueno, especialmente después de la filoxera, ¿no? Cuando se acaba aquí realmente el tema del cultivo del vino, o bueno, se merma mucho, porque antiguamente el vino se llevaba, bueno, aquí el vino de los Vélez se llevó hasta Estados Unidos, ¿no? Se exportaba en el siglo XIX. Es una forma también de buscar soluciones, igual como el tema de la reforestación, ¿no? Realmente el tema de la reforestación en los años 50 también era 60 y más tarde una estrategia, ¿no? de crear empleo. Y el almendro era también una forma de diversificar. Pero el almendro seguramente viene de antes de la época islámica. Pero en la época islámica sí tenemos bastantes, tanto de documentos de economía como también de recetas, ¿no? Bueno, ya sabéis que buena parte de nuestra gastronomía, especialmente los dulces, se basa en esa gastronomía islámica, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Entonces, bueno, pues, muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias a los dos, gracias a Dietmar, gracias a Katy. Muy bien, gracias Paco. Muchas gracias a vosotros por estar. Que sigáis con salud, eso es lo importante. Venga, hasta luego. Hasta luego.